Buenas. Realicemos un par de ejercicios sobre cónica en el que aparecen ecuaciones de segundo grado en dos variables y debemos identificar eh, dicha ecuación a cuál cónica corresponde, con el propósito de por lo menos puntualizar los pasos que hay que realizar para llevarlo de esa forma general a la forma canónica. Comencemos entonces con el siguiente ejercicio. Identifique la cónica, determine sus vértices, focos, excentricidad y asíntotas si corresponde. Lo de si corresponde es porque ustedes saben que las asíntotas únicamente aparecen en la cónica hipérbola. En el caso de la elipse y parábola no aparecen asíntotas. De ahí que esa parte de asíntotas sí corresponde. Bueno, acá como ustedes pueden observar, aparece una ecuación en las variables cuadráticas, en las variables x e y, lineales también en x e y, y a partir de observar que hay un término cuadrático en x que es positivo y un término cuadrático en y que es negativo, pues uno puede sospechar que esa ecuación pudiera estar respondiendo a una hipérbola. Les recuerdo también que una ecuación general de segundo grado en dos variables tiene la forma ax al cuadrado más 2bxy más y cuadrado más dx más y más f igual a 0. Y habíamos visto que para decidir si una ecuación de segundo grado corresponde a una sección cónica, hipérbola, parábola o elipse, intervienen únicamente los coeficientes de estos términos cuadráticos y del término rectángulo, en el que habíamos definido el discriminante como b cuadrado, es decir, este coeficiente del término rectángulo, menos el producto de a por c. Bien, si no hubiésemos colocado este 2 acá, entonces tendríamos que poner b cuadrado menos 4ac. El objetivo es para que vean la similitud cuando usted tiene que resolver una ecuación de segundo grado en una variable. El análisis del tipo de raíces que se obtiene depende del signo del discriminante. Efectivamente, si el discriminante es, vamos a decir, menor que 0, entonces esta ecuación define una elipse. Si el discriminante es igual a 0, define una parábola. Y si el discriminante es mayor que 0, define una hipérbola. En nuestro ejemplo, a es igual a 9, b, como no aparece el término rectángulo, es 0, y c, que es el coeficiente del término cuadrático en y, sería menos 4. El discriminante nos daría entonces 0 al cuadrado menos a, que es 9, por c, que es menos 4, y esto nos estaría dando 36, que es un número real positivo. Por lo tanto, de ahí se infiere que esta ecuación, como sospechábamos, es una hipérbola. También
una vez identificado esto, también sabemos que no es posible, a partir de esta ecuación general, leer de manera inmediata quién sería el centro de la hipérbola, quién sería los vértices y focos, el eje principal, eje secundario de dicha hipérbola, o eje principal o real, o eje secundario o eje imaginario. Eso no lo podemos decir de manera inmediata, pero sí lo podemos decir si escribimos esa ecuación en su forma canónica. Para ello, agrupamos los términos cuadráticos en x, 9x al cuadrado, conjuntamente con su término lineal, menos 36x, y agrupamos los términos cuadráticos en y, menos 4y cuadrado, menos 8y, y el término independiente. El próximo paso, antes de poder hallar el completamiento cuadrático, es extraer factor común, el coeficiente que está como x de la x al cuadrado, con el propósito de que el coeficiente de la x al cuadrado ahora siempre sea 1. Entonces aquí tendríamos x al cuadrado menos 4x. Y de forma similar extraemos factor común menos 4 que multiplica a y cuadrado, en este caso sería más 2y menos el término independiente. Y ya ahora es posible hallar completamiento cuadrático en cada una de esas expresiones. Bien, de manera que para saber quién es el término que tenemos que sumar y restar, el coeficiente del término lineal lo dividimos entre 2, que es menos 2, y lo elevamos al cuadrado. Entonces, menos 2 al cuadrado es 4, entonces sumamos 4 y restamos 4. De manera similar, en esta expresión, y cuadrado más 2y, al coeficiente lineal es 2, lo dividimos entre 2 y elevamos al cuadrado. Es decir, sumamos 1 y restamos 1. Continuamos por acá. Vamos a terminar acá. Sería 9 que multiplica a este trinomio, que ya sabemos que es cuadrado perfecto, y este 9 multiplica a menos 4. Es decir, sería 9 que multiplica a x menos 2 al cuadrado, ya que el segundo término sería en este caso menos 2. 9 multiplica ese binomio y 9 multiplica menos 4, que sería menos 36. De manera similar, acá sería 4 que multiplica. Este es el trinomio cuadrado perfecto, que sería y más 1 al cuadrado. 4 multiplica ese binomio y menos 4 multiplica a menos 1, que entonces nos estaría dando acá más 4. Menos este 4 igual a 0. Podemos cancelar estos dos números porque es la suma de un número y su opuesto. Y este menos 36 lo podemos colocar en el miembro de la derecha. Entonces nos estaría quedando 9 que multiplica a x menos 2 al cuadrado, menos 4 que multiplica a y más 1 al cuadrado, igual 36. Dividimos ambos miembros entre 36 y distribuimos. Cuando este primer término es dividido entre 36, nos quedaría x menos 2 al cuadrado sobre, simplificando el 9 con el 36, y aquí quedaría 4. Menos, y al dividir este segundo término entre 36, sería y más 1 al cuadrado sobre 9 igual a, y 36 entre 36 sería 1. Y de esta manera, pues, nos quedaría la ecuación canónica de la hipérbola. En esta ecuación canónica de la hipérbola se puede observar que el término cuadrático positivo aparece en la variable y el término cuadrático negativo en la variable y. Es decir, el término cuadrático positivo en la variable x de las abscisas y el término cuadrático negativo en la variable y de las ordenadas. Siempre
el término cuadrático positivo en esa ecuación nos va a servir para identificar dónde estaría situado ese eje real. Y por supuesto el eje real tendría que ser, si no es el eje de las abscisas, entonces una recta paralela al eje de las abscisas. Vamos a continuar esto escribiéndolo acá. Así tenemos x menos 2 al cuadrado sobre 4 menos y más 1 al cuadrado sobre 9 igual a 1. El centro podemos identificarlo como 2 menos 1. Y como bien decíamos que el término cuadrático positivo es el que nos va a decir quién sería el eje real de dicha hipérbola, pues evidentemente tendría que ser una recta igual o paralela al eje de las abscisas, del término que es cuadrático positivo. ¿Cómo sabemos si es exactamente el eje de las abscisas? Bueno, si el centro fuese 0, el centro estuviese justamente el centro tuviese ordenada 0. En este caso, la ordenada del centro es menos 1 y quiere decir que la recta igual a menos 1, que sería una recta paralela al eje de las abscisas, es decir, si nosotros, eje de las X, eje de las Y, y por Y igual menos 1, pasaría una recta paralela al eje de las X. Supuestamente este sería menos 1. Esta recta Y igual a menos 1 sería el eje real de la hipérbola. ¿Ven? Y sobre dicho eje real tienen que encontrarse los vértices y foco. Y por supuesto que la recta X igual a 2, supongamos 1, 2, ahí estaría situado el eje imaginario. Eje imaginario o secundario del hipérbola. ¿Ok? Entonces, sí, este es eje real y este es eje imaginario. Entonces, ahora, ya sabemos entonces que justamente en 2 menos 1 estaría el centro de esa hipérbola. Para ello, necesitamos saber dónde intersecta a este eje real nuestra hipérbola. Como no va a tener intersecciones en el eje, o en esta recta paralela al eje de la Y, ya que este sería el eje imaginario, evidentemente que las intersecciones ocurrirían cuando este término se hace 0 y usted puede despejar de acá x menos 2 al cuadrado sobre 4 igual a 1. Si el segundo término va de 0, lo que tenemos es simplemente que resolver esta ecuación. Esto sería x menos 2 al cuadrado igual 4. De manera equivalente, x menos 2 es igual a más menos la raíz de 4. X igual a 2 más menos la raíz de 4 es 2 o menos 2. Entonces, una solución sería 2 más 2, 4, y la otra sería 2 menos 2, 0. Es decir que si a 2 le sumamos el x1, la abscisa sería justamente
habría que sumarle, sí, esto tendría abscisa 4, acá en este vértice, y la otra abscisa tendría abscisa del vértice, tendría abscisa 0. ¿Sí? Un vértice está situado a 4 unidades y el otro estaría situado a, vamos a decir, 0 unidades. ¿Sí? De manera concreta, el vértice B1, que está a la izquierda, tendría abscisa 0 y ordenada -1. Y el vértice B2 tendría abscisa 4 y ordenada -1. Para encontrar las coordenadas de los focos, pues requerimos encontrar la distancia semifocal o la distancia focal. Y para ello tenemos que involucrarnos con A, B y C en dicha ecuación. Podemos considerar en este ejemplo, fíjense que acá no va a interesar si A o B es mayor, son A mayor que B o B es mayor que A, en el caso de la hipérbola, puesto que únicamente va a intervenir dentro de los números que aparecen en el denominador aquellos en el que está situado debajo del término cuadrático positivo, que es donde únicamente aparecerían, por supuesto, los vértices. Aparecerían los vértices de dicha hipérbola. De manera que pudiéramos considerar este a cuadrado con el 4, este b cuadrado con el 9, de acá resultar que a es, como ya habíamos dicho, es 2, y de acá concluir que b es 3. ¿Ven? Tomándolo como las semilongitudes de los semiejes mayor y menor. Y a partir de que sabemos que se trata de una hipérbola, en la hipérbola la relación pitagórica es que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Es decir, c es la raíz de a cuadrado, que sería 4, más b cuadrado, que sería 9, y esto nos estaría dando raíz de 3. Por lo tanto, a la hora de encontrar el focos, el F1 y el F2, el foco F1, pues sería de la abscisa del centro, que es 2, tenemos que restarle la semidistancia focal, menos raíz de 3. La ordenada sigue siendo -1, es la ordenada del centro. Y el foco F2 es del centro, que de la abscisa del centro, que es 2, tenemos que sumarle C, más la raíz de 13 menos 1. Bien, de manera, vamos a decir, aproximada, haciendo estos cálculos, pudiéramos decir que esto acá es saquemos acá estas cuentecitas y esto nos estaría dando, en el caso bueno, dejémoslo acá indicado porque ahora no voy a sacar la calculadora y ustedes lo podrán hacer. Bien, no dejémoslo acá. Este sería el valor exacto de la abscisa y la ordenada siempre es -1. Por supuesto de que es posible obtener, pongamos acá estos valores de manera concreta, ya sabemos que
A es 2, que B es 3 y que C es raíz de 3. Por lo tanto, insisto, este F2 es del centro, hay que sumarle C unidades, es decir, 2 más la raíz de 3. Y la ordenada es menos 1. Y de este foco, del centro que su abscisa es 2, hay que restarle a 2 C. Por eso que sería 2 menos raíz de 13 menos 1. ¿Ven? Ya tenemos que el valor de los focos, de los vértices, versus 2, desde el centro hasta la intersección con donde intersecta a ese eje real, ya sabemos que es 2, entonces sería 2 más 2, esto nos estaría dando 4, y la ordenada es menos 1, y este entonces sería 0, y la ordenada es menos 1. Bien, ahora, ya conociendo los valores de A y B, es posible obtener las longitudes del rectángulo. Es decir, este rectángulo, si este mide 2, que es la longitud del semieje, esto mediría entonces 4. Y si B mide 3, la altura de este sería entonces 6. Una vez construido y teniendo en cuenta que el centro de ese rectángulo está situado, coincide con el centro de la hipérbola, una vez construido este rectángulo, trazando las rectas que contienen a las diagonales, pues con ella podemos obtener las asíntotas. Y una vez tenidas las asíntotas, podemos trazar pues esas curvas o ramas de la hipérbola. En este caso, les recuerdo que para las asíntotas, la ecuación es y si el centro tiene coordenadas HK, entonces la ecuación de la asíntota sería I menos la ordenada del centro igual a la pendiente. ¿Cómo obtenemos la pendiente? Fíjense acá, pueden trabajar con este triángulo rectángulo, ¿eh? Y en este triángulo rectángulo, el cateto que se le opone a este ángulo es justamente, este sería 3 sobre el cateto adyacente, que sería 2. Así sería 3 sobre 2. 3 sobre 2. 3 sobre 2, que multiplica a x menos h, donde h es la abscisa del centro. Y la otra recta sería I menos K, entonces sería lo opuesto de la pendiente, menos 3 medios de X menos H. Si en este ejemplo, en un ejemplo concreto, esta, pongámoslo acá, esta sería I menos K, donde K es la ordenada del centro, donde la ordenada del centro es menos 1. Entonces, menos 1 sería I más 1 igual a, entonces, 3 medios de X menos H, donde H es la abscisa, que sería 2. Esto lo podemos escribir en forma explícita y es igual a 3 medios de X. Cuando multiplicamos acá este 3 medios con este menos 2, nos queda menos 3. Y cuando pasamos este 1 sería menos 4. Escribiéndolo en la forma explícita. Esta recta que está acá. Que evidentemente tiene pendiente 3 medios y intersecta al eje de las ordenadas en menos 4. En este punto que está acá. ¿Ven? Y en este otro caso, esta ecuación sería I menos K, que sería I más 1 igual a el opuesto de la pendiente, que sería menos 3 medios de X menos 2. Acá, despejando, para ponerlo en la forma explícita, sería
menos 3 medio de x, menos 3 medio por menos 2 sería 3 positivo, y cuando este 1 lo pasamos restando sería más 2. Que evidentemente en esta ecuación la pendiente es menos 3 medios, es negativa, pero intersecta el eje de las ordenadas en 2. Y se sabe que pasa por el centro de la hipérbola. Y con ello obtendríamos las ecuaciones de las asíntotas. Bien, y de esa manera encontramos todos los elementos, vértice, foco. Si quisiéramos calcular la excentricidad, E es la razón entre la longitud del semieje focal y la longitud del semieje, que define justamente a la distancia que hay, o la mitad de la distancia que hay entre esos vértices principales. En nuestro ejemplo, C es raíz de 13 y A es 2. Esto nos estaría dando aproximadamente, vamos a hacer el cálculo acá, saquemos la calculadora y calculemos la raíz de 13, esto dividido entre 2. Y esto nos estaría dando aproximadamente 1,80. Obsérvese que como esta excentricidad es mayor que 1, en el caso de la hipérbola, siempre la excentricidad lineal es mayor que 1. Es decir, ya que C, en el caso de la hipérbola, siempre es mayor que A. Bueno, veamos este segundo ejercicio. Identifique la cónica, determine sus vértices, focos, excentricidad y asíntotas si corresponde. Al observar esta ecuación de segundo grado en dos variables, es realmente cuadrática en y lineal en y, pero no es cuadrática en x. Solamente es cuadrática en una de dichas variables, que están representando las ordenadas de los puntos. Por lo tanto, ya esto es un indicador para poder sospechar que esto corresponde, esta ecuación pudiera ser una parábola. En forma genérica, nosotros pudiéramos identificar que A, que es el coeficiente del término cuadrático, es 0, B, que es el coeficiente del término rectángulo, es 0, y C, en este caso, es el coeficiente de la y al cuadrado, que es 1. Por lo tanto, cuando definimos nuestra discriminante, 0 al cuadrado menos C menos A por C, y esto nos estaría dando 0. Y de ahí se infiere que esto es una parábola. ¿Bien? Solo que escrito en esta forma general, no podemos leer de manera inmediata quién es el vértice de la parábola, quién es el foco, y por ende inferir quién pudiera ser la directriz. Para ello, lo que vamos a hacer es llevarlo a su forma canónica. Esto se logra hallando completamiento cuadrático en y. Si reunimos el y cuadrado con el más 2y, y tenemos después 3x menos 8 igual a 0. En este, el término ya lo vimos en el ejercicio anterior. El coeficiente de término lineal es 2, se divide entre 2 es 1, 1 se eleva al cuadrado, da 1, pues 1 es lo que hay que sumar y 1 es lo que hay que restar para que no se altere. ¿Bien? Más 3x menos 8 igual a 0. Hasta acá podemos hallar nuestro binomio. Esto sería y más 1 al cuadrado, y este menos 1 con este menos 8 nos estaría dando menos 9. O y más 1 al cuadrado es igual a, esto sería menos 3x
más 9. Que nosotros acá podemos extraer el factor común, el menos 3, y esto multiplica a x menos 3. De donde ya con este formato, les recuerdo que y menos k al cuadrado igual a, vamos a decir, más menos 2p x menos h, nos estaría dando una ecuación de la parábola que tiene un eje de simetría paralelo al eje, en este caso, de las abscisas, que es el término lineal, porque el término lineal es quien nos va a dar esa información. Para ello, precisemos primero quién es el vértice. Nuestro vértice es 3 y la ordenada sería menos 1. Es decir, que si usted, de manera esquemática, para ir teniendo una idea, 1, 2, 3, menos 1, tendríamos un vértice acá. Y el eje tiene que ser, como nuevamente se indica acá, una recta paralela al eje de las abscisas. Concretamente, si tiene que ser paralela a este. Es decir, el eje de simetría de la parábola tendría que ser una recta paralela a dicho eje y que, por supuesto, contenga al vértice. Acá tenemos la alternativa de que esa parábola abra hacia el semieje positivo o abra hacia el semieje negativo. Y eso nos lo va a estar indicando este signo de acá, que tiene que abrir hacia el semieje negativo de las abscisas. Es decir, a partir de acá, esta parábola abre hacia acá. Ahora, ¿cómo podemos encontrar el foco y la directriz? Para ello, justamente este 2p lo igualamos en valor positivo al 3. El signo simplemente nos sirve para decir que abre el semieje negativo. 2p lo igualamos a 3. P es 3 medio o 1,5. Bien. Y por lo tanto, a partir del vértice, recuerden que la distancia que hay siempre de la directriz al foco nos los da P. Nos los está dando P. Bien. Eso siempre estaría la distancia que hay de donde está la directriz a donde está el foco. Y si P es justamente esta cantidad, 1,5, y el vértice siempre está justamente en ese punto medio, pues para saber dónde estaría acá, por dónde estaría pasando, vamos a decir, esa recta directriz, a 3 tenemos que sumarle la mitad de 1,5. Bien, que cuando este P usted lo divide entre 2, esto nos estaría dando 0,75. ¿Cuánto acá? Sí, era para tener mayor claridad en eso. Este es 0,75. Está bien. Eso es. 0,75. Ah. Es decir que a 3, que sería la abscisa de este vértice, tendríamos que sumarle 0,75. Y por lo tanto,
esto nos estaría dando acá, este sería x igual a 3,75, la ecuación de esa directriz. Y el foco a 3 tenemos que restarle 0,75. Y cuando al 3 le restamos 0,75, eso nos estaría dando 2,25. Es decir que, más o menos, si por acá está el 2,25, por lo menos por ahí debe andar el foco. Bien, en resumen, sería así. Este punto es 3,75. Esto que está aquí acá está cayendo en 2,25. Así que el foco es 2,25 y la ordenada es -1, la del vértice. El vértice es 3 menos 1. La directriz es x igual 3,75. ¿Ven? Y abre hacia el semieje negativo de las abscisas. Bueno, de esa manera podemos hacer el caso de la parábola. Pero una cuestión que no habíamos dicho, o en la que quizás usted pueda estar preguntándose, si es posible definir también acá la excentricidad. Sí, es posible definir también, en el caso de la parábola, una excentricidad, solo que es una excentricidad que no es una excentricidad lineal, como ocurrió en el caso de la elipse en la hipérbola, en la que siempre, en la medida que esa distancia semifocal se acerque a la longitud de ese semieje mayor, entonces empezaba a haber un mayor achatamiento de los curvos de dicha cónica. Acá se define otro tipo de excentricidad a tal punto que es posible, en términos de la excentricidad, definir cada una de las secciones cónicas. Y esta excentricidad se conoce como excentricidad numérica, la que definimos previamente en la elipse y en la hipérbola es una excentricidad lineal. Son, bien, ¿cómo es que se define ella? Primeramente, vamos a decir lo siguiente, esto es una definición. El conjunto de los puntos P de un plano, tal es que la razón del segmento que uno forma entre ese punto que pertenece a ese conjunto P y F, siendo F un punto fijo y de P a L, donde L viene siendo una recta fija, es decir, esta L que está acá es esta L, vamos a ponerle en mayúscula también, es decir, aquellos puntos del plano que cuando usted forme la razón entre P y el punto fijo y entre P y una recta fija, si esa razón es constante, y esa constante la denotamos con E, entonces ese conjunto de puntos que satisface esa relación, pues define una sección cónica. Si esa razón está entre 0 y 1, pues esa sección cónica es una elipse. Si es igual a 1, es una parábola. Y si es mayor que 1, una hipérbola. A este número E se le da el nombre de excentricidad numérica de la elipse, de la parábola o de la hipérbola. Es decir que cuando nosotros definimos la parábola como el conjunto de los puntos de un plano que equidistan tanto de un punto fijo como de una recta, está claro que cuando usted forme esta razón, esa razón nos va a estar dando 1. De ahí que en ese caso
la excentricidad numérica de la parábola es igual a 1. Pero también es posible definir tanto una elipse como una hipérbola en función de un punto fijo y una recta fija. Y no vamos a hacer ahora acá la deducción, pero sí les vamos a pedir que ustedes lo puedan verificar, que una ecuación como la que se acaba de escribir acá, ella puede definir una parábola, una elipse o una hipérbola en dependencia del valor que se le asigne a E, que representa esa excentricidad numérica. Fíjense que en esta ecuación aparece un término cuadrático en Y, aparece un término cuadrático en X y aparece un término lineal, en este caso se está colocando en la variable X. Por supuesto de que el P también es un parámetro de dicha ecuación. Pero si el si esta excentricidad numérica se le asigna el valor 1, este término que está acá se anula y simplemente quedaría la ecuación de una parábola que abre hacia el semieje positivo de las X. Si el es, por ejemplo, un número que está entre 0 y 1, si es menor que la unidad, al estar entre 0 y 1, cuando usted lo eleva al cuadrado, se hace mucho más chico y esta diferencia entonces es negativa. Y al ser negativo el término en X, nos estaría hablando de una hipérbola. Y en el caso de que la sea, disculpen acá, si la E es menor, está entre 0 y 1, esto nos estaría dando negativo, pero este término cuadrático con este término lineal se tiene que hallar un completamiento cuadrático y cuando se haga ese completamiento cuadrático nos va a estar dando exactamente una elipse. Sin embargo, cuando el este que está acá, es mayor que 1, entonces este término, por supuesto, va a ser siempre positivo y cuando usted haya completamiento cuadrático en X y demás y trate de llevarlo a la forma canónica, pues este término en X estaría quedando negativo y nos estaría proporcionando la información de una hipérbola. A manera simplemente para que vean, vamos a mostrar esas posibilidades de cuando E está entre 0 y 1, es 1 o es mayor que 1. Pero una observación importante acá. La excentricidad numérica siempre, de las que se está considerando acá, o E es mayor estricto que 0, es menor que 1, puede ser 1 y puede ser mayor que 1. Nunca E es igual a 0. Por consiguiente, con esta definición que se está dando acá de cónica, la circunferencia no constituye un caso particular de elipse que sí vimos cuando esta se definía en términos de la excentricidad lineal. Si en este caso, una circunferencia no puede definirse en términos de una directriz como sí se puede definir la elipse, la parábola y la hipérbola. Bueno, mostremos entonces esa situación. Fíjense que cuando E vale siempre un número mayor que 1, es una hipérbola. Cuando es un número que está entre 0 y 1, pues nos estaría dando entonces una elipse. Y por supuesto que si E igual a 1, es decir, si esto es igual a 1, como es ese caso, estaríamos obteniendo una parábola. Este es el caso del 1, que sería la parábola. Bien, bueno, con esto es suficiente para que conozcan las manipulaciones algebraicas que tendrían que realizar y con ello traten de hacer ese grupo de ejercicios que se propuso
de cónicas muy interesante, en la cual a partir de los datos e información que se brinda, usted tiene que identificar, y en otros casos tiene que escribir la ecuación, en otros casos se le pide hasta incluso graficarla. Con eso va a ser suficiente y esperemos que cualquier duda la podamos entonces analizar en la próxima clase. Dejemos entonces hasta acá.